Sean todos bienvenidos. Vamos a hablar de una temática que tiene como tema naturaleza y límites de la educación comparada, el método de la educación comparada y la estructura del sistema educativo mexicano desde la perspectiva internacional. Si bien el fin de la educación comparada es el descubrir las diferencias entre las causas y las fuerzas que se producen dentro del sistema educativo. Su naturaleza o estatus científico proviene de una globalización en donde se tiene que realizar un estudio comparativo como complemento auxiliar de la ciencia pedagógica. Si hablamos de una globalización, se tiene que realizar este estudio comparativo para conocer en sí los sistemas educativos, en donde hay una intersección de las ciencias sociales de la misma forma, puesto que esto tiene una relación con la ciencia, porque va a haber en este caso un objeto de estudio, un método y una finalidad. En esta parte de la ciencia, el objeto de estudio sería en sí la educación. Los sistemas educativos, no nada más nacionales, sino internacionales, supranacionales. Tenemos también la metodología, que sería la forma en cómo nosotros vamos a llegar a adquirir esos datos o la investigación, la finalidad de la investigación. En este caso sería como que hacer la comparación de las diferencias y las semejanzas de la educación con otros países. Y la finalidad sería para qué se está realizando esta investigación. Obviamente, pues con la finalidad de mejorar los sistemas educativos y de implementarlos dentro de nuestro país, de reformar el sistema educativo y pues obviamente pues hacer una planificación de vida. Al final de cuentas pues vamos a tener la educación comparada, la vamos a ver como una disciplina científica en donde los límites de ella van a ser su objetividad. Pues el objeto del que vamos a estudiar va a ser una limitante, la eficacia, si esta metodología es eficaz para lo que nosotros estamos investigando, y una normatividad, pues tiene que haber pautas para que se lleve a efecto la investigación. También tenemos definiciones según autores. En este caso, Kandel y Sandler mencionan: la naturaleza es determinada por factores y fuerzas extrañas a la escuela y deben ser estudiados a fin de comprender las características del sistema educativo tal como existe y a medida que evoluciona. Todos esos factores o fuerzas extrañas serían las culturas, la sociedad en sí, aunque determinan como parte de la escuela, pero están fuera de la escuela. Esto tienen que ser estudiadas, todas las características a medida como están, pero también a cómo evolucionan. Sandler, al igual que Kandel, menciona que esas fuerzas y factores externos a la escuela se deben de explicar como cuando se estudia un sistema de educación extranjero, no olvidando que las causas exteriores, o sea, lo de afuera, son más importantes que las internas, pues las primeras gobiernan las segundas. Si nosotros queremos establecer un sistema educativo, Sandler quiere referirse a que debemos de estudiar la cultura y la sociedad para poder establecer el sistema. De qué manera tiene la relación una cultura, elementos culturales, sociales y políticos para la estructura del sistema educativo. Todo esto nos lleva a que pues haya un método para poder realizar esta investigación. Pues si no hay una metodología no podremos realizar la investigación y llegar a un fin. Entonces, vamos a ver en este caso el método de la educación comparada. Se los voy a mostrar.
Y sería, en este caso, el método de la educación comparada sería el método comparativo. El método comparativo es un conjunto de técnicas que de modo análogo al método científico van encaminadas a la generación o refutación de hipótesis o teoría. La educación de hoy en día comporta una disciplina o una ciencia, ya habíamos hablado acerca de eso, porque acerca los elementos del fenómeno educativo y social, no solamente de una manera interna, sino desde una perspectiva global e internacional. Entonces hacemos mención de un método científico, puesto que al igual que el método comparativo tiene sus fases. El método científico debe de haber una observación, debe de haber la elaboración de una hipótesis, la experimentación, debe de tener una teoría, después de la experimentación viene la teoría y finalizamos con la ley, que es prácticamente lo establecido, que podemos ocupar para nuestro fin de una manera certera. El método comparativo, al igual que el método científico, tiene sus fases. Tenemos primero la fase predescriptiva. En esta fase hacemos la selección, la identificación y la justificación del problema. Seleccionamos el tema que vamos a investigar o la fase en la que vamos a investigar. Identificamos el problema, qué es o por qué queremos investigar el tema. Y la justificación, que sería más bien por qué quiero investigar el tema. Aquí se establece también un marco teórico, a partir del cual se debe desarrollar la investigación. El marco teórico va a ser la limitante, que es el objeto del que hablábamos, el objeto, el método y la finalidad. Tenemos la fase descriptiva, ya reunimos los datos. En esta cuestión vamos a presentar la recopilación de estos datos. Vamos a describir para ello entonces primero los factores externos, decíamos, y posteriormente vamos a definir o interpretar los datos educativos. Entonces, si ya analizamos y ya investigamos los factores externos, entonces ya tenemos la idea del por qué el manejo del sistema educativo. De esa manera, ahora sí, vamos a interpretarlos. Vamos a tomar lo mejor de lo que hayamos recopilado. La fase interpretativa, la palabra lo dice, es la interpretación de los datos. Estas interpretaciones van a ser históricas, filosóficas y antropológicas. Son tres partes que tenemos que describir el por qué la educación filosófica se maneja desde un concepto histórico, filosófico y antropológico. Estaríamos mencionando historia, ciencia y sociedad. Entonces, vamos a la fase de yuxtaposición, que es la confrontación de los datos descritos o la interpretación. Estos pueden ser cualitativos a través de las descripciones que ya hayamos realizado o bien cuantitativos por medio de alguna prueba que hayamos realizado. Dentro de la investigación serían el resultado de esta prueba. La fase comparativa, que ya es el proceso donde ya analizamos y sintetizamos la investigación. Y por último, la fase prospectiva, que es donde ya establecemos las tendencias educativas que se van a seguir. Esto va a incidir relativamente a la planificación y la política educativa. Ya ha conformado el método de la educación en los términos de la fase prospectiva. Ahora, también nos aqueja lo que es la estructura del sistema educativo mexicano desde la perspectiva internacional. Entonces aquí les muestro yo un cuadro donde nos dice básica, media, superior y superior, que es la que normalmente nosotros conocemos, ¿no? Pero vámonos más allá a la perspectiva internacional y nos quedaría de esta manera. En el nivel 0 estaríamos manejando preescolar, nivel 1 primaria, nivel 2 secundaria, y aquí hacemos una intersección que es la formación para el trabajo. Y de esta manera pasamos a la fase
5, a los 18 años, universidades tecnológicas de 20 a 22, licenciatura normal universitaria, institutos tecnológicos, a los 23 la especialización y a los 25 la maestría. Al final llegamos al nivel 6 con un doctorado. Y esto es todo en cuanto a la estructura del sistema educativo mexicano. Espero y les haya quedado claro el tema. Agradezco por su atención prestada.